sin más dilación, no me entretengo mucho porque vamos un poco justos de tiempo, vamos ya a por la última mesa en la que vamos a analizar los retos de la sanidad. Se van a plantear, entre otras cuestiones, estas que les voy a comentar. ¿Cuál es el coste de las nuevas terapias? ¿Es sostenible? ¿Se abren nuevas vías como la telemedicina que pueden mejorar el acceso a pacientes? Ya se han tocado, algunas de estas cuestiones se han tocado de manera transversal a lo largo de esta mañana, pero vamos a indagar un poquito más en estas cuestiones que les planteé. Y para dar respuesta a estas interesantes y necesarias preguntas, pido ya que vengan aquí a este escenario al periodista Javier Granda, que va a ser la persona encargada de moderar la siguiente mesa, formada por, les digo ya, les adelanto ya sus nombres: Enrique de Porres, consejero delegado de Asisa; Adolfo Fernández Valmayor, director de Transformación y Sistemas de Quirón Salud; Fernando Vandrés, que es presidente de la Fundación Tecnología y Salud; y María Neira, que es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, que en este caso va a participar también a través de videollamada. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Y en cuanto tenga por aquí, creo que me falta el moderador, creo que me falta todavía. Prometo que le he visto hace un momento ya con el micro colocado, para que modere esta mesa, como les decía, mesa interesante, mesa importante en la que vamos a seguir analizando, como lo estamos haciendo a lo largo de esta jornada, cuál es el futuro de la sanidad en nuestro país y el futuro de la sanidad en todo el mundo. Importantes cuestiones a las que vamos a dar ahora respuesta en esta nueva mesa, la última mesa de estas jornadas, que va a moderar aquí mi amigo que acaba de llegar, que tenía, como decía, por ahí controlado. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo me voy a quitar la mascarilla. Me vais a permitir que empiece con una confesión. Yo cuando me hice periodista lo hice porque pensaba que iba a conocer gente interesante y la verdad es que no me equivoqué. He tenido muchísima suerte. Llevo 19 años escribiendo de medicina y esta jornada es un ejemplo de muchas personas inteligentes contando muchos retos, ¿no? Vamos a acabar hablando de retos. Es un auténtico placer tener aquí a Enrique de Porres, que es el consejero delegado de Asisa. Buenos días, Enrique. Okay. A Adolfo Fernández Valmayor, que es director de Transformación y Sistemas de Quirón Salud. Adolfo, muchas gracias. A Fernando Vandrés, de la Fundación pone tecnología, pero está mal, disculpa. Tecnología y Salud. Y a la doctora María Neira, que la tenemos en remoto, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. Buenos días, María. Muchas gracias a Forbes, sobre todo a Idoia, a Pablo, a Marga y sobre todo a mi maestro Alipio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues nos toca hablar de retos. Estaríamos hasta mañana hablando de esto, ¿verdad? Así que os voy a pedir un esfuerzo de resumen. Empezamos quizá por Enrique, que está el más alejado. ¿Cómo ves tú? ¿Qué retos tenemos en la sanidad a día de hoy? Yo creo que al día de hoy tenemos los retos que ya teníamos. Fundamentalmente, para tratar de ser sintético, lo resumiría en tres grandes retos. Uno ligado a la evolución demográfica de las poblaciones a nivel mundial, pero en concreto en nuestro país, la tendencia acelerada al envejecimiento, a la prolongación de la edad media de vida, al envejecimiento de la población, lleva como consecuencia también la cronificación de las enfermedades, consecuencia de la propia evolución de la medicina también. Pero esto genera un problema a los sistemas sanitarios que están diseñados en una época en la que predominaba más la enfermedad aguda que la enfermedad crónica. Un segundo problema que tiene que ver con la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios a la demanda de asistencia de calidad tiene que ver con la financiación. La financiación de los sistemas sanitarios es un problema como consecuencia de que la demanda de asistencia sanitaria va generando día a día una exigencia de mayor calidad y de mayor precisión a la hora de abordar la enfermedad y los resultados
de la actuación de la medicina. Y eso al final se traduce en dinero. Dinero que los gobiernos tienen que tratar de distribuir compitiendo con otros gastos, como puede ser la educación o las pensiones, otros gastos sociales, y por lo tanto es un problema para todos los sistemas sanitarios el ser capaces de adecuar la generación de recursos económicos para dar respuesta a la demanda de la sociedad. Y el último problema o reto es el que tiene que ver con la capacidad del sector sanitario de incorporar innovación tecnológica. El avance de la industria vinculada al sector salud es imparable y tenemos varios déficits consecuencia de eso. Aparte de los que puedan ser financieros, están los de la capacidad de adaptación del propio personal sanitario y del conocimiento de las ventajas o no ventajas de la innovación tecnológica por parte de la población que va a recibir tratamientos innovadores, que tienen componentes económicos, que tienen componentes de expertise por parte de la población sanitaria y que tienen componentes éticos a la hora de instrumentar la aplicación de tecnologías en nuestro ámbito, de los que nos podrá hablar muy bien luego Fernando. Adolfo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo también voy a intentar ser sintético. Comparto plenamente la opinión de Enrique, como no puede ser de otra manera. Los retos son los mismos de siempre. Pero yo también, por intentar ser sintético, diría que para mí son dos grandes cosas. El primero, la sostenibilidad, ¿vale? Pero sostenibilidad en el sistema amplio. Siempre que hablamos de sostenibilidad en nuestro sector, parece que estamos hablando de sostenibilidad financiera, que sí, que es un problema importante, pero yo creo que tenemos que pensar también en la sostenibilidad social y la sostenibilidad global un poco del planeta. Es decir, yo le incorporaría a la sostenibilidad un aspecto más de generación, de ver cómo somos capaces del sector de generar un impacto real en las vidas de las personas y en el mantenimiento del planeta, ¿no? Es un tema para mí clave. Y el segundo gran reto para mí es la transformación. Y cuando digo transformación, lo digo aposta. No, tendremos que dejar de hablar de digitalización. Yo creo que es un error seguir hablando de digitalización. Tenemos que concienciarnos de que vivimos en un mundo que es diferente, en un mundo que es mucho más digital, que es mucho más social y que estas tecnologías están al alcance de cualquiera y están en nuestras manos, y tenemos que hacer una transformación digital y una transformación social del sector sanitario. Y para mí creo que son los dos grandes retos. Ver cómo lo hacemos sostenible en recursos, en resultados y tal, y ver cómo lo transformamos hacia ser más social y ser más digital. Fernando. Bueno, yo estando de acuerdo, obviamente, con mis compañeros en este momento, totalmente de acuerdo, pero yo diría que los retos, la palabra reto yo las asocio con mirada, y habría retos inmediatos que miran a la cercanía y retos que miran al horizonte. Entonces hay unos retos inmediatos que ha acelerado la pandemia, que tienen que ver con diferentes, con los procedimientos de atención sanitaria. Ha aflorado debilidades, ha aflorado fortalezas, ha aflorado amenazas. Y ahí hay unos retos que son muchos de sentido común, que los hemos visto y vivido. Y luego hay unos retos de mirada hacia el horizonte que tienen que ver con dos cambios culturales. Uno es que vivimos en el tiempo no de la ciencia, sino de la tecnociencia. Es decir, ya no conocemos solo por la observación natural, sino que a través de la instrumentación conocemos realidades que no existirían si la tecnología no nos la mostrara. Y eso ha hecho que el cambio de la ciencia a tecnociencia no sea solo propiedad de científicos o tecnocientíficos, sino que ahí están empresarios, hay juristas, hay filósofos, hay políticos. Este es un cambio que es el gran reto de comprender esto que está en nuestra cultura. Y el segundo tiene que ver con las personas. El perfil del paciente del siglo XXI es distinto. Tienen mucho que ver con el que había hace 50 años, en un contexto cultural totalmente nuevo, derivado de que
y ya lo comentaremos quizá, está más empoderado, menos alfabetizado, más, ya comentaremos esto. Y el otro de las personas son los profesionales sanitarios. Creo que ha sido la gran fortaleza en esta pandemia y ha puesto de manifiesto que los tenemos descuidados. Es decir, estaría el sanador herido. Y yo creo que habría que recomponer la figura en una mirada ya de reto hacia el horizonte. Quien cuida al cuidador, ¿no? Esa cuestión eterna. No sé si nos escuchas, María. Estoy viendo que tienes problemas con la cámara. Sí, os escucho. Muy interesante el debate. ¿Cómo ves tú los retos con este punto de vista global de la OMS? Yo quiero verlos en positivo, porque efectivamente vamos a tener que, en esta situación excepcional, vamos a tener que recurrir a estrategias, a personas excepcionales y, por supuesto, cómo va a funcionar nuestra sanidad va a ser uno de esos desafíos estratégicos a los que tendremos que ofrecer soluciones. Lo veo, por supuesto, de cobertura sanitaria universal y gratuita. Eso creo que ya no admite ningún tipo de discusión. Si bien en muchos países todavía esa cobertura sanitaria universal y gratuita es un sueño, es algo que todavía está muy difícil de alcanzar, pero creo que ya estábamos convencidos antes, ahora la pandemia nos ha demostrado que esa es la única opción. Segundo, uno de los retos obviamente es la sostenibilidad. ¿Cómo vamos a sostener desde el punto de vista financiero, pero cómo vamos a sostener también un sistema sanitario que también contribuya a esa reducción de esa huella de carbono, que sea, en fin, que contribuya también a esa neutralidad, porque nuestros hospitales, nuestros centros de salud también contribuyen a esa huella de carbono de forma importante, y reduciéndola reduciríamos también el coste y además da también una serie de otro tipo de beneficios de aceptación social y de satisfacción por parte de los profesionales. Veo el reto de la excelencia, por supuesto, de nuestros profesionales, cómo los vamos a formar, cómo los vamos a motivar, cómo los vamos a incentivar, cómo les vamos a dar un reconocimiento social, que por el momento, pues a lo mejor todavía no estamos ahí. Hemos visto cómo los investigadores, las personas de laboratorio, los especialistas, los clínicos, en este momento han tenido una visibilidad, un alcance mediático y un reconocimiento social que de alguna manera reconforta y ayuda a que se puedan sostener ese sistema. Esa excelencia tiene que ser también tecnológica, por supuesto, tiene que ser de innovación y luego un pilar fundamental en ese reto. Como se ha mencionado por los panelistas, cada vez vamos a tener más enfermedades crónicas, cada vez una sociedad más envejecida, y eso va a requerir todavía mucha más inversión en cuidados sanitarios, en clínicos y de atención, pero eso va a requerir también mucha creatividad en prevención primaria, porque tendremos que empezar a evitar ese tipo de hospitalizaciones crónicas, tendremos que tener una estrategia muy clara de prevención de esas enfermedades crónicas, y eso pasa también por unas políticas donde no solo nos fijemos en la parte clínica, en la parte curativa, en la parte de la enfermedad, sino que seamos cada vez más una sociedad de salud y bienestar. Ese sí que es uno de los retos más importantes, que los profesionales sanitarios se sientan capaces no solo de ser los mejores clínicos, los mejores curadores de alguna manera, pero también de ofrecer esa estrategia de prevención, tanto en la nutrición como en la prevención de enfermedades crónicas, como en potenciar una vida menos sedentaria, más activa, tener una serie de protección del medio ambiente que nos va también a proteger a los humanos. Y todo eso va a requerir de alguna manera un diálogo más estratégico y a lo mejor un poco más fuera de nuestra zona de confort como personal del ámbito sanitario, en el estricto sentido sanitario, es decir, personas que consideran el sanitario la parte final de la cadena, ¿no? El curativo. Yo creo que muchas veces con mis colegas de la Organización Mundial de la Salud nos repetimos que trabajamos en la Organización Mundial de la Salud, no la Organización Mundial de la Enfermedad. Hay que trabajar desde el principio para asegurar esa salud.
Veo unos retos muy buenos que van a asegurarnos, si lo hacemos bien, una recuperación post-COVID más saludable, más económicamente que contribuya. La salud no es un gasto, es una inversión. Y tenemos que asegurarnos de que eso es entendido por toda la población, por nuestros profesionales sanitarios, y que ellos sean también grandes campeones y líderes en promover esas políticas de prevención primaria para reducir siempre que sea posible las causas de la enfermedad y reducir así el gasto sanitario y tener una población con más niveles de salud y de bienestar. El bienestar mental, por supuesto, incluido también. Y ese será también uno de los retos importantes. Muchas gracias, María. Empecemos la conversación por lo que comentaba la doctora, por la prevención. Llevo muchísimos años oyendo que los políticos van a apostar por ella, pero siempre tenemos esa sensación, ¿no?, de que se podían hacer más. ¿Cómo lo veis? ¿Qué está fallando en la prevención? Empezamos por Enrique. No, le dejo Sí. a Fernando. Fernando, venga. Mira, es elemental que la prevención, ya lo decía el refranero, prevenir antes que curar, es rigurosamente cierto. Las tecnologías, en un sentido genérico, están haciendo aportaciones extraordinarias. Pensemos que con motivo de la pandemia, por tomarlo como ejemplo, en menos de 10 meses hemos transitado desde tener los diagnósticos a tener el genoma del virus, a desarrollar pruebas de diagnóstico muy rápido, las famosas PCR, los anticuerpos, hasta llegar a la vacuna. Es decir, que la parte tecnológica ahí está sobre la mesa. Pero la prevención exige una mirada de largo plazo, exige una cultura social, una formación adecuada para alfabetizar a la población, porque de lo contrario caemos en una medicalización de la sociedad. Y esto lo estamos viendo, cuando el uso, una sociedad tan medicalizada que se autoprescribe por Internet un test genético. Lo cual hay que alcanzar un grado de madurez social, yo creo que superior, y no utilizar la tecnología como muleta para justificar mis propios déficits. Dicho esto, la prevención es clave, porque, vuelvo a la pandemia, que me sirve como ejemplo, la pandemia nos ha puesto de manifiesto que creíamos que estamos subidos en un carro con sus ruedas, hasta cuando hemos empezado a caminar hemos visto que las ruedas no eran redondas, eran ruedas hexagonales y con hexágonos asimétricos, donde la parte de toma de decisiones de prevención era mala, la decisión en el hospital era buena, la dedicación de profesionales era muy buena, la tecnología era avanzada, y por eso ahora nos damos cuenta de que esa sanidad idílica no estaba presente. La prevención ha de jugar un papel fundamental en el futuro, pero tiene que ser una prevención incorporada en la vida cultural de la sociedad, no como un instrumento para justificar otras cosas. Sí, en línea con lo que dice Fernando, la pandemia nos ha puesto de manifiesto lo importante que son las medidas preventivas, por ejemplo, en algo tan habitual en nuestro medio como es la gripe. Como consecuencia de las medidas para protegernos del coronavirus, nos hemos dado cuenta que las enfermedades de transmisión respiratoria en este país este invierno prácticamente han desaparecido, como consecuencia de que la mayor parte de la población, por temor al coronavirus, ha tomado una serie de medidas preventivas que han servido no solo para el coronavirus, sino para otras infecciones. Pero en línea con lo que decía Fernando, el problema que tenemos es que la prevención, como toda materia, necesita ser conocida por los agentes sanitarios, ser conocida por la población para poderse poner en práctica. Y ni el sistema sanitario en la actualidad, ni la población en general, tienen el nivel de educación o de formación sobre prevención suficiente para de verdad hacer una aplicación efectiva en materia de prevención. El nivel de conocimiento que tiene de prevención el sistema sanitario reside única y exclusivamente en aquellos que han
desarrollado la especialidad, los preventivistas que llamamos nosotros, que tienen un papel muy secundario a día de hoy en la organización asistencial. Entonces, lo primero que hace falta para que podamos hablar de que sea efectiva la capacidad de transformación del modelo de asistencia sanitaria que tenemos para que se ponga más el acento en la protección de la salud, en la promoción de la salud y menos en la atención a la enfermedad, necesita un cambio muy importante en las condiciones de base de lo que debe de ser la formación en materia preventiva. Un giro copernicano, supongo. Un giro bastante copernicano, sí. Bueno, yo creo que en la prevención lo que va a jugar un papel fundamental van a ser los datos, ¿vale? El uso de los datos, el correcto uso de los datos va a pegar un salto radical en esto. Sin caer en el error que comentaba Fernando de la medicalización de la población, porque no se está tratando de eso, pero por ejemplo la genética y el manejo de los datos de la genética al final es el equivalente al IoT en la persona, ¿no? Es el ser capaz de digitalizar lo que pueda ser todas las características de una persona, y en un verdadero uso de verdad, de forma proactiva de esto, es donde vamos a ser capaces de mejorar mucho en prevención. Pero hoy nuestro sistema no está preparado. La realidad es que el sistema sanitario empieza a funcionar cuando un paciente viene. Nunca empieza a funcionar con los datos de un paciente que tenemos y nos acercamos nosotros a él. Somos un sistema muy reactivo en general, ¿no? Entonces, si somos capaces de utilizar los datos sin que los datos también nos desborden, que es uno de los otros problemas que tenemos hoy, para mí es lo que tiene que jugar el papel clave. El uso correcto de los datos y la genética van a ser aspectos claves desde el punto de vista de prevención. María, ¿cómo ves tú esto? Uy, ¿tienes el micrófono? Es evidente que las cosas están cambiando. Yo creo que más allá de los preventivistas, que se supone que son los especializados, creo que toda la salud pública, los profesionales de salud, todos cada vez vamos a tener que estar más al corriente de qué significa la prevención primaria. Se oyen más voces no sé, especialistas en enfermedades respiratorias que tratan a niños con casos de asma con frecuencia, episodios muy agudos, les dan el tratamiento, pero después ese niño se va a vivir a un barrio donde la contaminación por tráfico es tremenda, ¿no? Entonces, cada vez más ese responsable de medicina respiratoria va a levantar también su voz y decir la contaminación del aire, porque es inútil que trate a este niño y luego vaya a vivir en las mismas condiciones de exposición, de contaminación que tenía. O, por supuesto, el problema de la obesidad. Un diabetólogo, un especialista en nutrición, un médico, está tratando a un niño obeso y le está recomendando ciertos tipos de pautas nutricionales, pero a lo mejor no va a ver qué capacidad tiene de practicar una actividad física o de disminuir esa vida sedentaria que tiene. Creo que cada vez los profesionales de la salud tenemos que influenciar más esa política pública, pues de cómo se organiza una ciudad, de la planificación urbana, de qué fuentes de energía estamos usando, y lo veo cada vez más en las cambio climático, por ejemplo. Cada vez son más los profesionales de medicina, digamos, más especializados, más clínicos, que trabajan en cuestiones de respiratorias, pediatras y muchos otros que están interesados en entender que la medicina preventiva empieza con todos nosotros levantando un poco más nuestra voz, pues como se hizo en grandes causas anteriores, ¿no? Ya no tenemos plomo en gasolinas, y eso fue también gracias a los profesionales sanitarios que vieron los efectos que eso tenía. Ya no tenemos mercurio en nuestros termómetros o en otros fases de nuestra vida que tanto daño nos hicieron también. Y estoy muy de acuerdo con lo que se comentaba sobre cifras, sobre datos. Fundamental, un dato fundamental, una cifra fundamental son esos 7 millones de muertes prematuras que tenemos todos los años causados por la contaminación del aire. 7 millones de muertes prematuras, y eso parece que la sociedad lo acepta con mucha tranquilidad. 7 millones de muertos por el tabaco todavía, y también parece que lo aceptamos.
Ahí es donde creo que tenemos que dirigir un poco, diseñar un poco esta recuperación post-COVID y aprovechar para poner en práctica unas líneas estratégicas de lo que es la salud pública en el sentido más amplio, donde se oiga la voz de todos los profesionales. Y sí que creo que los profesionales de la salud tenemos mucho que decir sobre influenciar políticas públicas que son las que después van a condicionar nuestra salud. Si seguimos usando combustibles fósiles, quemándolos, está claro que los especialistas en respiratorias van a tener mucho trabajo por muchos años. Si seguimos teniendo ciudades donde la actividad física es imposible porque hay tráfico, porque no se puede caminar, está claro también que vamos a tener muchas enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico. Por lo tanto, y además la pandemia nos demostró que si seguimos destruyendo el medio ambiente, esa posibilidad de romper esa barrera entre la salud humana y la salud animal está ahí, con lo cual vamos a seguir siendo vulnerables. Creo que esa formación para todos de la salud pública, de la prevención primaria, de la cuestión ambiental, de dejar de destruir nuestro medio ambiente va a ser fundamental, y la voz de los médicos, de los profesionales de la salud, va a ser fundamental en esas transiciones a una planificación urbana saludable, a una transición energética saludable, a un sistema de movilidad saludable y sostenible. Van a ser fundamentales. Creo que el médico tiene que volver a ser como el médico que era cuando yo era niña, en una ciudad pequeña, que era una persona que no solo te curaba cuando estabas mala, sino que iba por la calle y veía un charco y reñía al responsable de la tienda que estaba delante de ese charco y lo obligaba a cubrirlo porque si no decía que atraía mosquitos, en fin, alguien que se ocupa de la salud más allá de la enfermedad. Y creo que es un momento crítico y excepcional donde esas voces tienen que oírse y tenemos argumentos muy potentes para ello. Gracias. Fernando había pedido la palabra. Yo estaba pensando cuando hablaban mis compañeros y cogiendo el hilo de lo que planteaba Adolfo, efectivamente los datos son fundamentales. En eso nos hemos apoyado en el desarrollo científico de los últimos, desde el siglo XVII, XVIII. Ahora, bien es cierto que usando esos datos y diciendo también lo que comentaba antes Enrique, pues veamos cuál es la realidad que se nos avecina. No sé, hablo de memoria y puedo cometer algún error, ¿no? Hablaremos de un 20% de la población española mayor de 65 años, que a su vez tiene una esperanza de vida o una expectativa de vida de unos 20 años más o 21. Pero de esos años de vida, de esos 20 o 21, casi un 40% será con algún tipo de discapacidad. De esos mayores de 65 años, un porcentaje muy elevado, cerca del 60%, tienen alguna enfermedad crónica. Eso, la mayoría no estarán en el hospital. Estarán en su domicilio, en la atención primaria, en una atención sanitaria distinta, tecnologizada probablemente, a través de una conferencia, un seguimiento. Y de esos a lo mejor se me ocurría, por el tema de los datos, esos datos son fundamentales para manejarlos. Pero si a una máquina con desarrollo de inteligencia artificial les das datos poco seguros, generará una información insegura. Si en una prueba de laboratorio de COVID tú tomas la muestra mal, en el exudado nasofaríngeo, el resultado probablemente sea erróneo. Luego, el tema de los datos es, en mi opinión, y estoy con Adolfo, es crucial, pero habrá que tener eso claro. ¿Qué datos, cuántos y cómo alimentamos el desarrollo? Porque voy un poco más allá. Si de esa población envejecida, que es la que habrá que atender prioritariamente, tenemos más población mayor de 65 años que menor de 15. Luego, eso es una realidad que nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad, que es el envejecer. Luego es un factor clave, analicémoslo con rigor. Pero si además de eso hay alguna enfermedad crónica, pongamos por ejemplo la diabetes, la tecnología te aporta un biosensor de medición continua que va a un ordenador o al móvil, pasa a la nube y lo ve el profesional de endocrinología o la enfermería y toma decisiones en colaboración con el paciente, que está adiestrado, está alfabetizado y está empoderado para tomar decisiones. Esto es otro planeta. Por lo tanto, la manera de afrontarlo tiene que ser con una madurez intelectual y cultural que yo creo que está rodando a velocidad distinta. Hay cierta asimetría. La pandemia nos lo ha puesto de manifiesto en cuanto a las debilidades que hay que detectar, porque, y ya termino,
Otro elemento en estos retos que nos planteas es la capacidad y la honradez de hacer el análisis crítico. Análisis crítico no es perjudicar a nadie. La palabra crítica tiene que ver con separar. Separar para analizar. Por eso cuando alguien separa y analiza lo que se ha hecho, genera de la crítica criterio. Y yo es lo que observo, que en este momento hay demasiadas piezas en el puzzle, pero no están armónicamente colocadas. Y yo creo que ese es el gran reto cultural al que yo me refería antes en este tiempo. He puesto los ejemplos de datos porque esos serán clave, pero yo veo que se manejan datos en muchas publicaciones que se critican luego porque la fuente de datos no es solvente. Y por lo tanto, este criterio de rigor me parece fundamental para poder seguir caminando. Si no, creo, y luego con cierto tono crítico, dejaremos de aportar ideas e incorporarnos al mundo de las ocurrencias. Y eso me parece que es peligroso. Sí, bueno, yo quería decir que quizás lo más importante que nos está dejando la pandemia es que la mayor parte de los retos que ya teníamos, que decía Enrique, se han convertido en oportunidades. Y son oportunidades ahora de mejorar y de cambiar. Y María nos hablaba mucho y nos comentaba mucho de que desde los profesionales sanitarios podemos apoyar para lanzar nuevas políticas y para hacer cosas, pero yo creo que las empresas tenemos una responsabilidad muy, muy importante de hacerlo. No es una responsabilidad solo de los gobiernos no pueden hacerlo por sí mismos y las empresas tenemos que plantearnos desde ya que tenemos que ser capaces de adoptar esa componente, digamos, de generación, de impacto, de esa componente social y de cambiar el mundo. Y cuando nos preocupemos de verdad más por la salud y menos por la enfermedad desde las empresas, conseguiremos también apoyar en este cambio. Y luego eliminar, en el sector sanitario hay un problema que arrastramos desde siempre y es que pensamos que el paciente no sabe y tenemos que enseñarle, ¿vale? En todo. Yo creo que hoy tenemos ciudadanos, personas, pacientes que saben muchísimo más que antes. Es decir, las tecnologías lo que están haciendo es igualarnos, democratizar la información también en todas estas cosas. Entonces es cierto que hay que hacer probablemente una cierta alfabetización. No sé si la palabra alfabetización digital es la adecuada o no es la correcta, pero yo creo que no es un tema que sea una responsabilidad política o global. Se está produciendo sola, se va a producir. Es decir, a nosotros nos llegan pacientes a los hospitales en muchas ocasiones con un diagnóstico de una enfermedad compleja hecho y el profesional muchas veces se sorprende y dice, caramba, es decir, es que esta persona realmente lo ha trabajado, lo ha estudiado, claro, es decir, una cosa que para él es el 100% de su día, pues probablemente le dedica mucho más esfuerzo, atención y tiene mucha más información a su disposición hoy en el mundo de la que tenía antes y el profesional sanitario a lo mejor está volcado en 1000 cosas, no solo en esa, ¿no? Bien, entonces, yo creo que tenemos que ser capaces de entender una relación de tú a tú. Las empresas tenemos que preocuparnos por cambiar nuestros procesos y tenemos que meter en nuestro ADN esta preocupación por el planeta, por eliminar desigualdades que comentaba María, que para mí es fundamental, y tiene que ser, es decir, pero no porque estemos pensando que tenemos que devolver algo bueno a la sociedad, no, porque solo aquellas empresas que se preocupen de eso sobrevivirán. La sostenibilidad de la sociedad estará solo en aquellas empresas que de verdad se preocupen por la salud y la salud global y no por seguir atendiendo a los enfermos. Déjame que añada, yo he notado un cambio enorme en las asociaciones de pacientes, como aglutinante y como asesor de este paciente que de repente un diagnóstico le cambia la vida y acude a la asociación que le asesora, le orienta, le dice, mira, pues para tu calidad de vida puedes hacer esto, o acude a este hospital, ¿no? Yo creo que ese es otro cambio fundamental. Asociaciones de pacientes muy profesionalizadas que ayudan a este empoderamiento, aunque no me acaba de gustar la palabra, a este fortalecimiento, ¿no?, del papel del paciente. Enrique, ¿qué quieres añadir tú? No, yo quería añadir que, siguiendo la reflexión que ya se está poniendo encima de la mesa, efectivamente la información, los datos y la tecnología nos tienen que ayudar, pero no debemos de olvidar que en materia de promoción y prevención, promoción de la salud y prevención de la enfermedad y atención a la enfermedad, la base es la relación personal. La base es la comunicación entre la persona enferma y quienes tienen la obligación o la misión de tratar de ayudarle a superar la enfermedad. Eso es una relación humana y esa hay que preservarla en cualquier caso,
al margen de que la tecnología y los datos nos ayuden a organizarnos mejor, pero no dejan de ser una herramienta que debería de ir dirigida a mejorar la capacidad de relación humana, a humanizar la existencia. Lo digo para que no perdamos de vista que el sector sanitario o el sector de los cuidados de la salud o de la promoción de la salud fundamentalmente es un sector basado en las relaciones de confianza y de afectividad entre personas. Sin duda, pero yo creo que la tecnología es clave, los datos, la digitalización, pero las tecnologías no transforman. Los que transforman son las personas usando las tecnologías, sin ninguna duda, tienen que estar. Ahora, dentro de esa personalización, dentro de esa relación personal que es fundamental entre un profesional sanitario o un cuidador y una persona, hay veces que todavía estamos convencidos que hacemos venir al paciente a los hospitales para cosas innecesarias. ¿Para qué hacemos venir a un paciente al hospital para decirle que todo está bien y que vuelva dentro de 6 meses? ¿Para qué? Es decir, ¿para qué hacemos venir a un hospital? Estamos completamente de acuerdo. ¿Para qué hacemos venir a un paciente? En que si somos capaces de utilizar la tecnología para mejorar nuestra capacidad de respuesta a las necesidades de la gente, bienvenida sea. Pero no podemos perder de vista que parte de la información que llega de la innovación tecnológica confunde a la población. Confunde a la población en el sentido de que pierde de vista la necesidad de su propia capacidad de respuesta a la protección de la salud, pensando que todo le va a venir dado. Entonces, en línea con lo que decía Fernando, la concienciación social tiene que partir de la idea de que cada uno de nosotros somos uno que tiene que tener una visión personalizada de cómo responder a los retos de mantener su propia salud y de relacionarse con quienes tienen la ambición de protegerla cuando la pierde. Eso, que es una relación... Yo sigo pensando en ya en valoración de la mesa crítica, sigo pensando que, y me voy a los hechos, o los que yo percibo por lo menos, efectivamente la información no es conocimiento, eso está claro. Segundo, la información que estamos dando no parece ser suficiente por cuanto los pacientes, asociaciones, se quejan fundamentalmente de que al tomar decisiones se sienten que no lo hacen suficientemente informados o se quejan de una no información suficiente por efectos adversos o por lo que fuere. Quiere decir que ahí podemos y debemos mejorar. Y eso es una clave. Y ahí tienen que intervenir muchos factores. La información transformada en conocimiento será clave para afrontar el concepto de autocuidado, que es al que queremos ir, sobre todo en el paciente crónico. Y para que eso sea sostenible, que quizá yo jugando con las palabras, lo que hay que plantearse de una vez por todas no es si es sostenible o no, que ya sabemos que no lo es siempre, vivimos en el entorno de la ingeniería de la deuda, pero tendremos que plantearnos con criterios humanos y de valores que ha de ser sustentable. Yo he de hacer sustentable que mi hijo pueda estudiar en tal lugar o que pueda afrontar la vida de esta manera. Con lo cual yo creo que hay un juego de palabras que se está haciendo de manera sesgada y yo creo que hay que analizarlo con análisis, con pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no es el cociente intelectual. El pensamiento crítico tiene que ver con que yo afronto los problemas, primero porque entiendo las preguntas y segundo porque lo hago con humildad. Y aquí tenemos un problema que la pandemia, en mi opinión, ha aflorado de manera extraordinaria. Yo comentábamos antes de entrar, y perdonadme, me notaba hasta un poco, estos tiempos un poco incómodo, hasta enfadado, porque veía una cantidad de asimetrías en las respuestas que estamos dando que no son adecuadas. Son respuestas disarmónicas totalmente. Y hay que hacerlo con pensamiento, como ya se ha pedido en la revista Lancet, se ha publicado que pedíamos un análisis crítico, honrado, externo, para poder comprender y conocer cómo ayudar mejor. Y el término humanización será clave. Humanización lo estamos confundiendo con ser educado y con ser amable. Y esto va mucho más lejos. Hay un problema que tú has comentado, fundamentalmente, que es el de la fiabilidad de la información. Es decir, fuentes de información en estos momentos a nivel mundial hay todas las que uno quiere y más, pero ¿cuáles son fiables? ¿Cuáles son confiables?
Ese es uno de los grandes problemas a los que nos vamos a enfrentar y lo hemos vivido en la pandemia, donde multitud de fuentes han intentado opinar sobre lo que no saben y han confundido a la población y han confundido a los propios sanitarios. Es decir, que tenemos ahí unos déficits a corregir en relación con el pensamiento crítico para hacer valer la fiabilidad de las fuentes de información, para que la población tenga referencias claras de dónde está, no digo la verdad, porque la verdad es un término muy complejo, pero dónde están las fuentes de información fiables en materia de protección de la salud, es algo que va a ser seguramente uno de los motores del cambio si somos capaces de conseguir entre todos que los gobiernos de una parte y los científicos de otra traten de ir en una dirección que sea razonable para los intereses de la población. Estamos ya casi fuera de tiempo. La doctora Neira quería añadir algo. Gracias. No solo decir que efectivamente dentro de los retos de sanidad la información, la fiabilidad, la credibilidad de la información será a ella solo una parte importantísima de la discusión de cómo organizarse. Está claro que la información circula, eso es imparable, no vamos a poder hablar en latín como hablábamos antes para que la información y el conocimiento estuvieran solo en manos de unos pocos. Ahora la información circula. ¿Cómo se hará fiable y qué fuentes serán las que tendrán esa credibilidad donde el ciudadano irá a buscarlas? Es fundamental. Solo eso será un debate enorme. Pero querría venir de nuevo a la salud, al concepto de salud, y veo que de nuevo nos focalizamos en el paciente, en las asociaciones de paciente, en el paciente crónico. Creo que la salud tiene que ir más allá de los hospitales. Está claro que, por supuesto, la humanización es fundamental y el día que perdamos en la sanidad la parte humana, creo que ese día habremos perdido nuestra esencia como sociedad, ¿no? Pero las políticas de prevención primaria van fuera de los hospitales también, van en que empecemos como profesionales sanitarios a poder mantener un diálogo con alcaldes de nuestras ciudades en cuáles son esas políticas de tráfico y que haya un transporte sostenible, cuando podamos hablar con el sector privado, como anunciaba Adolfo, y podamos ver con ellos qué tipo de políticas corporativas de sostenibilidad, de programas de prevención de tabaquismo entre los trabajadores, programas de nutrición saludable en esas empresas que ya existen, programas de que haya un transporte, a lo mejor se facilite ir en bicicleta a trabajar, programas de cómo compatibilizar la actividad profesional con una vida privada, programas de desincentivar o crear programas de salud global para reducir esos problemas de salud mental que tenemos. En fin, la salud tiene tantas opciones y nuestro sistema sanitario hay que seguir invirtiendo en él, eso está clarísimo, creo que todos estamos de acuerdo, de una manera estratégica, humana, pero hay que basarse también en cómo conseguir salud a través de todos los mecanismos que tenemos y, por supuesto, el sector privado puede jugar un papel fundamental también y debe jugarlo. Creo que es una responsabilidad enorme. Gracias. Bueno, pues terminamos. Os voy a pedir que empaticéis conmigo y por un minuto hagáis de periodista y me deis un titular de esta mesa con tantos retos tan apasionantes. Enrique, a ver, ¿te atreves? Un titular. Sí. Voy a robarle la idea a Adolfo, pero creo que el titular es que la pandemia abre una gama de oportunidades que deberíamos de poder aprovechar. Adolfo. Yo diría que creemos un ecosistema de salud en un mundo más social y más digital. Fernando. Pues yo diría un poquito más largo, aprendamos con esta pandemia que vivíamos un estado de miopía asistencial, porque mirábamos al horizonte, no lo veíamos bien y entonces no podemos precaver. Miramos hacia atrás al horizonte de nuestra historia y no podemos prevenir. Y yo creo que la miopía actual hay que mejorarla, hay tratamiento médico y quirúrgico también.
mi redactor jefe te hubiera tirado de las orejas por un titular tan largo. ¿Y doctora Neira? Hombre, yo para ayudarte como periodista con el titular anterior diría la sociedad necesita gafas. Creo que a lo mejor es... Pues nada, ves, te ha dado el trabajo hecho. Pero yo sí creo que el guión de esta recuperación lo escribimos nosotros. Pues yo le daré el titular. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Forbes. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.